Juanita Dacuna, bienvenida al programa. Gracias por estar presente. La privilegiada soy yo, Guzmán. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Y bueno, aquí estamos para poder entablar una linda conversación y de que sea el agrado de todos esos oyentes que van a estar escuchando y también visualizando todo lo que hagamos hoy. ¿Ya se han dado cuenta? Juanita evidentemente ha hecho comunicación, señores. Estuvo en la radio, estuvo en los medios. Vamos a hablar de eso. ¿Cuándo empezó ese amor a los medios, ese desarrollo en comunicación? Bueno, realmente cuando estaba terminando el bachillerato, Guzmán, me hice un test vocacional. Y lo primero que saltó ahí que podía ser una abogada. Y cada vez que yo condeno algo, sí, se me nota que podría ser una gran abogada, pero no me dio el tiempo, la posibilidad de factores preponderantes en la vida de una persona que no tenga muchos recursos. La segunda cosa que me salió fue medicina. Y en mis hijos se refleja la frustración que tengo que no pude ser médica. Quería ser obstetra, cirujana, etcétera, pero tampoco me dio la posibilidad. Me inscribí en la Universidad Católica, pero luego ya no pude solventar más y tuve que dejar. Y la tercera era comunicación. Y entonces opté por comunicación, porque era el camino más corto, más rentable y barato para mí, para poder invertir en ese campo. Y bueno, enhorabuena, porque es realmente el mundo que Dios me dio para poder comunicarme, porque a mí la verba es lo más hermoso que me puede ocurrir. Me gusta hablar, hasta en mi sueño. Qué bien. ¿Y te acuerdas del primer programa que hiciste? ¿Cómo se llamaba y ese tipo de cosas? Comencé con un programa infantil, Hora Feliz, ¿sí? Con musiquita, contando historias y así. Era muy lindo, muy tierno. Tenía muchos oyentes. En esa época todavía se mandaban las cartitas y todo eso. Y ahí puedo evaluar de que sí tenía bastante oyentes de infantiles, ¿sí? Sí. Y luego ya me incursioné más bien para los grandes, para las personas. Mi audiencia giraba en torno a los jóvenes por el estilo musical que tenía y a los adultos, llegando en fin a todos a través de un programa que se llamaba Tereré con Música. Entonces se acompañaba la tradicional hora de pausa y en el Chaco realmente es sagrado vínculo una ronda de tereré en horas puntuales, como a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Fija, tipo, por decir, religiosamente. Sí, bueno, tiene que ser puntual. Y viendo lo actual, hay un grupo de mujeres chaqueñas que se unen y que formas parte de ello. ¿Y puedes hablarnos de esto? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son los fundamentos de este grupo? Hace 15 años vino una amiga, una hermana en Cristo, en el Chaco, y estuvimos hablando de un grupo de mujeres norteamericanas que se sentaron a tomar un té, y así varias veces comparo también lo que pasó en Paraguay, donde nació el Día Mundial de la Amistad en el Paraguay, en Puerto Pinasco, con el doctor Bracho. Bracho, ¿sí? Sí. Y bueno, y me siento... El Día del Amigo, ¿no? El Día del Amigo, claro, que gracias a este señor y los amigos, que estaban 3, surgió el Día Mundial de la Amistad. El paraguayo es muy amistoso. Y las paraguayas, ni qué decir, somos muy afectivas, amistosas. Y ahí surge en un momento de té también esta idea de trabajar un poco con mujeres, de hacer hincapié que una mujer que no tiene un sostén espiritual, un ánimo en la vida, que podamos transmitirle en cierta forma, en lo que podamos, alguna ayuda en ese aspecto, una ayuda espiritual. Y si es necesario y podemos, entonces generamos también alguna ayuda material. Bueno, en el Chaco por ahora tenemos mujeres brillantes.
Estamos 20 miembros, ¿sí? Y continuamos, solo que en esta pandemia no estamos activando ahora. Claro, pero se mantiene el grupo, se mantiene. Y, en fin, hace pocos días enterramos a una de las compañeras, que fue muy triste en realidad porque es muy joven. Ella tenía 32 años. Y en realidad que quedamos como huérfanas de una integrante, y ahora quedamos 19. Así que, el grupo estoy liderando, pero también pongo a otras personas que pueden ser administradoras también. Mujeres brillantes. Lindo nombre, ¿no? Mujeres brillantes. ¿Eh? ¿Brillantes en qué? Alguien va a decir, pero Juanita es brillante. Bueno, con la ayuda de Dios sí, con la ayuda de Dios. Entonces me reservo un poquitito a las críticas, que también recibo muy bien. Críticas constructivas. Bueno, en realidad, mujeres brillantes ¿en qué? Que nos esforcemos en ser brillante en lo que hacemos, en el trabajo, en la calle, principalmente en el hogar, que cuesta, porque el hogar es el espejo de tu vida, donde no finges ni una manchita de tu cara, porque es el lugar donde se ve claramente la vida de una persona. Entonces, el desafío de mujer brillante es que brille en su hogar, por más que haya dificultades, pero que pueda también traspasar dificultades de tal manera que pueda tomar su postura de mujer, de esposa, de tener un compañero, de darle el valor que se merece su esposo, la familia también. No se puede decir de que esto vamos a hacer en forma perfecta, pero sí podemos, porque hay un Dios maravilloso que trabaja en nuestras vidas. Y eso es todo lo que tenemos que transmitir, la sinceridad, ser transparente a los ojos de Dios. Qué bueno eso, ¿no? Muchas Qué gracias. lindo. Espero que en algún momento haya un grupo que era de varones brillantes, ¿no? Ahí me anoto. Espero todavía que Guzmán, mi esposo, empiecen a surgir. Suelo escuchar que hay hombres de valor, hombres auténticos, no sé, hay una agrupación que suelo escuchar, hombres de valor, algo así. Hombres de valor, y sí. no sé si lo más difícil es la permanencia en un grupo así. Por eso no sé si va a salir muy bien. No porque sea muy feminista, no soy feminista, soy femenina. Pero varias veces una organización debe ser con un respaldo de una responsabilidad para que surja así un equipo. Muy difícil, Guzmán, muy difícil. Hablando de cosas difíciles. Sí, a ver. ¿Qué es lo más difícil en el matrimonio, Juanita? La comunicación. La comunicación. Con todo que soy comunicadora, lo más difícil es ser oportuna en la comunicación. Porque la comunicación puede ser muy inoportuna también. Por ejemplo, ¿cómo sería ser inoportuna como esposa? Estoy hablando, o tanto del marido también, de que a destiempo querramos señalizarnos algunas situaciones que sabemos que no está bien. Cuando soy inoportuna, estoy manejando como un vehículo, una paradoja, a 120 kilómetros por hora y sé que voy a atropellar. Y sé que me puede pasar algo feo. Entonces, lo que vamos a hacer es ser oportunas. No estamos hablando de los oportunistas, entre aspas, para cosas malas, ¿verdad? Aunque las mujeres también tenemos que ser oportunistas, ¿sí? Porque hay de todo, ¿no? Para amar, para estar juntos con el esposo y todo eso. Pero oportuno tiempo sería cuando yo sé que mi esposo ya se descargó, hizo toda su manifestación de que vino mal del trabajo, que vino cargado hasta acá. Cuidado. Entonces hay que buscar ese tiempo oportuno para que se pueda conversar con él. Porque si le atropella, llegué un apio. Marapita lo puse de Yujina. Ay, pues, te acá vendele de cambiata. La pinta ese amigo. Bueno,
cortaste ya ahí. Bueno, significa eso de que tenemos que ser astuta como la serpiente, dice la palabra de Dios, y manso como la paloma. ¿Será que vamos a ser mansa como la paloma? La palomita. Bueno, por ahí sale la pipoca es la palomita, claro, ¿verdad? Sí. Bueno, Guzmán, ¿qué más quieres saber? Y quiero tener, bueno, estás hablando ahora de experiencias y de Y cosas. ya después de ser grande, me estás preguntando, Sí, ¿verdad? y quiero ahora ver, una de las facetas importantes de tu vida es el gozo, la alegría y el poder llegar a través de lo que son los chistes, esas bromas. Y mucha gente conoce eso de vos. Y ya esperan de mí, ¿eh? Sí. Eso es lo malo. Sí. Y bueno, y esperamos ahora. Bueno, bueno, tendría que remontar un poco en mi niñez también, ¿sí? Tuve problemas de que me confundían bastante. Por ejemplo, nací y cierta parte crecí en una familia donde había alcohol, circulaban los vicios. Y siendo pequeña, mi padre me decía, por ejemplo, te dejo de apuchar ese cigarro, ¿verdad? Entonces yo me iba y para quemar el cigarro se tiene que hacer como que el tubo que succiona polvo, lo que sea, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con eso? Me hacía irme hasta el tatapuy, sí, lo que es el fuego común y corriente folclórico que tenemos habitual en el interior del país. Que crecimos y nunca conocí que garrafa, nada. El brasero. El brasero. Bueno, ahí va. Entonces venía fumando y me hacía de la vieja, así tupeta de 5 años, ya con un cigarro en la boca y le traía a mi papá. Jamás me llamó la atención él. Me mareaba y venía como borracha. Y después crecí con ese estilo. Gracias a Dios no me envicié. Voy a adelantarme ya con eso. Difícil que no me haya enviciado, porque estaba todo al tapete la posibilidad de que yo herede un hábito malo. Bueno, la otra cuestión era el salteo que hice en mi vida, es que mi padre, se emborrachaba por la noche y de día me confundía por qué tenía un papá tan bueno. Era tan bueno, Guzmán, que prácticamente no se movía nada en casa. No se escuchaba un grito. No había pelea, no había nada. Por la noche nosotros vivíamos tormento, que no podíamos dormir. Varias veces mi madre nos hacía correr bajo el puente y para mí era una aventura. ¿Por qué? Porque nos íbamos así como en fila, uno detrás de otro, para escabullirnos de que papá no nos encuentre y estábamos bajo el puente y ahí amanecíamos. Y bueno, yo ahí jugaba las casitas y todo. Hacía chistes. Tal es así que tanto me gustaba alegrar a las personas. A mi mamá le hacía de todo para que ella se alegre. En fin, mi mamá me decía mi simpática. Bueno, hoy en día ya no estoy tan simpática. Bueno, pero a veces le busco a mi mamá, la verdad, sí. Falleció muy temprano ella. Creo que era más bien por el sufrimiento. Me dijeron después de grande, mis hermanas, porque tengo 2 hermanas más y un hermano, y me dijeron que ella ya vivía sufriendo y que a veces con fiebre y todo íbamos al arroyo. Había un arroyo cristalino en mi pueblo que se llama Arroyo Potig, y Potig era porque era medio fea el nombre. Tepotí significa a materia fecal, puede ser del ser humano, o también bosta de vaca. Desecho. Sí, entonces el arroyo se identificaba con ese nombre, Potigr, y le decían Potigr. Entonces nos íbamos ahí, también todo eso para mí era mucha felicidad, de sentarnos en plena correnteza, como le dicen en portugués, en plena corriente de agua y ahí fregábamos la ropa. Y me encantaba cuando a mi mamá le veía que agarraba la piedra y le daba golpe a la ropa. Y yo, pero con todo, le pegaba, pero yo estaba jugando. Yo seguía. Mira, mi vida era un juego. A mí, justamente por eso le costaba a alguna gente tomarme en serio.
¿Por qué, Guzmán? Porque me gustaba hacer chistes. ¿Cuál era mi primer chiste que yo había hecho en mi vida? Con Dios. ¿Cómo es? Mira, me iba detrás de la casa y le contaba chiste a Dios. Le decía, por ejemplo, ¿y por qué lo que el gallo cierra los ojos para cantar? ¿No sabes? Porque sabe todo de memoria su canto. Bueno, y le veía a un señor barbudo, blanca barba, en medio de las nubes, que se mataba de la risa de mis chistes. Sí. Inventaba cualquier cosa. Pero eran inventos, así que, claro, que surgían. Elocuencia, ¿no? Sí, bueno, Dios era mi aliado, sin conocerle a Dios, porque yo conocía al Dios de lo que me hablaron de una manera tradicional, pero yo le personificaba al Señor. De la nube siempre me estaba observando. Entonces yo vivía feliz, hasta que viene la situación en que me corta, como que me corta esa dicha, por más que tenía padre alcohólico y mi mamá enfermiza, aunque yo no me daba cuenta de que mi mamá ya andaba enfermiza, se corta esa situación y entro en un valle oscuro así. Entro en un valle oscuro, hablando paradójicamente como un ejemplo de que me vino como el mundo sobre la cabeza. Mi madre fallece y yo que quería estudiar, pero también me gustaba trabajar en la chacra con mi papá. Cada vez que íbamos a carpir algo, estaba tan feliz, me ponía el sombrero de mi papá, el pantalón de mi papá, la camisa de mi papá y todo lo que pasaba de don Mauricio, adiós, y guapo, y te pelandera, decía por mí. Y yo, me encantaba que me digan que yo era varón. Entonces, carpiendo, todo el mundo venía. Yo voy a uterere, bueno, y ahí yo corría a otro lado, me iba debajo de algún árbol, recogiendo coco, porque el coco también vendíamos. Y así quedé con mi papá para ayudarle después de que falleció mi mamá. Dejé de estudiar. Bueno, pero a mi papá también trataba de alegrarle algunas cosas. O por ejemplo, dos situaciones con que recuerdo muy bien. O jugábamos carrera, ¿quién carpía más veloz? Para sacar los yuyos de las plantitas de la mandioca. Y entonces yo veía que casi le mataba a mi padre porque... Muy rápido. Totalmente. Y así nos divertíamos, ¿verdad? O por ejemplo, si contábamos más rápido cuánto voló las aves arriba, en el aire, y cosas así que yo inventaba. La otra cuestión es, otro de los inventos que he hecho con mi padre es, vamos a jugar quién come más el mango. Entonces, porque teníamos un mangal, pero del vecino, no era ni nuestro, pero me encantaba robar de ahí, sin preguntarle a los vecinos, sacábamos unos cuantos, ahí porque por el follaje de casa estaba un racimo hermoso. Bueno, un día nos sentamos con papá, frente a frente, pero una palangana llena de mango, y empezamos a comer. Adivina, Guzmán, ¿quién ganó? ¿Vos? Sí, yo quería que gane mi papá, pero no podía dejarlo. 27 mangos me comí. ¡Wow! Decime las consecuencias. Y fiebre. No sé. Diarrea. ¡Wow! Mira, flatulencia, que yo arrastro un gastritis hasta ahora. Me golpeé muchísimo. ¿Qué otra fue la competencia que hice con mi papá? Carreras. Así fue que, haciendo carrera con mi papá a la mañana muy temprano, antes de que vaya a la chacra, o nos vayásemos, me llevó a que mi profesor descubriese de que yo tengo potencial para educación física, para atletismo, y fue así que empecé a competir en carrera, salto largo, salto triple, por ejemplo, el salto sobre barra. También hice garrocha. Salto alto, ¿no? Salto alto, batí récord en salto alto. Salía en los diarios. Ahí empezó una historia, había sido que estaba siendo famosa, pero yo no me daba cuenta. Cuando hacía carrera, las compañeras me gritaban ahí y me pusieron marcante finita. Porque yo era fina y larga como...
Mi esposo me suele decir como chiflido de águila. ¿Cómo es eso? Y algo así. No me salió bien ahora. Bueno, tendría que practicar. Me hubieras avisado y yo iba a venir a hacer el chiflido, le dice silbido sería. Pero es una forma peculiar que le llaman en Uruguay, dice chiflido en vez de silbido. Bueno, esos son un poco, vamos a decir, la etapa de mi niñez, que para mí, dentro de lo particularmente difícil, porque no teníamos a veces ni para comer, y yo me pasaba rompiendo coco para que mis hermanos mayores puedan comer. Y recuerdo cuando anteriormente mi mamá nos decía, cuando íbamos a almorzar coco, mira que es un alimento había sido, yo no sabía, decía, no rompan fuerte para que los vecinos no escuchen de que estamos rompiendo coco para comer al mediodía. Y eso sí que me quiere hacer correr lágrimas. ¿Por qué? Porque era tiempo tan difícil. Pero con todo eso vendíamos cualquier cosa. A mí me encantaba salir a la calle y vender algo. Esa es una de las características que tengo y hasta ahora me gusta vender las cosas. Ahora no vendo nada en la calle porque mis hijos no me permiten. Bueno, me truncaron. Bueno, lo que sí que después empezamos a trabajar la chanchería y me encantaba salir gritando por la calle. ¿Cómo es eso? ¡Farofa rica! Bueno, y en fin, así, por ejemplo, el chillano. Sí. El chillano es con harina de maíz, se coloca, se frita bien la carne, pero mi papá sabía muy bien cuáles son las carnes que correspondería a un chillano, o por ejemplo a la farofa, que es de la pella del chancho. Así que después nos hicimos chancheros. Y me iba y no quería volver a casa si yo no hacía un canasto así de grande. Donde el famoso chícharo trenzado, ¿no? Chícharo trenzado más bien es del vacuno, sí. Pero también se desarrolla con Puede ser que después como que se incursiona un poco a variar o a hacer algún tipo de arte culinaria, Entonces implementa lo de cerdo. Exacto. Sí. Pero tradicionalmente el chícharo trenzado va a ser de vaca. Bueno, este chícharo huití es lo que se saca la grasa del cerdo y se coloca en un tambor y ahí se seca y se endurece allí, ¿verdad? Para que se use en toda cocina. Claro, frituras y cosas bueno, así. Lo que sí que salía a la 1 de la tarde y volvía cuando declinaba el sol, porque ahí no me iba a permitir que mi padre, yo ande en la parte, porque no había ni electricidad en mi casa. Entonces me decía, hoy quien voy volver coraje de Yuma hacia ahora. O por ejemplo, cuando él me apuraba en algo, me decía, yo escupo en el suelo, ande bunde, decía. Ande bunde. Y yo me preocupaba de que se seque la saliva de mi papá para volver a casa. Claro. Y bueno, esa era un poco mi disciplina, ¿verdad? Otra disciplina no aprendí. Me costó disciplina en la vida. Cuando ya incursioné un poco en el mundo más moderno, vamos a decir, lo que daba mi profesión, qué feo fue para mí disciplinarme en el horario, en fin, porque eso se trae de la niñez. Así que mamita que me estás viendo, papá, hay que disciplinarlo desde pequeño a un hijo. Porque yo lloré mucho, me destartalé, me enojé contra mis jefes porque decía, ¿cómo no me comprenden? ¿Y qué tienen que comprender? Si yo soy empleada, una funcionaria. Bueno, nunca fui patrona. Bueno, intenté ser patrona, pero yo no sé ser patrona. ¿Y maestra fuiste? Bueno, después ya estudié porque me di cuenta que en radio yo no iba a poder jubilarme. Entonces, fomenté para que venga el curso en el Chaco. Y así tuvimos el curso primeramente para docente, lo que se llama área específica. Entonces, ahí fui haciendo lo que ya hacía luego por Capital, o a veces cuando escuchaba que había capacitación, yo tenía que estar ahí. Así me hice la parte artística, entonces enseño el género teatral, hoy en día estoy enseñando a los chicos y le encanta a los chicos, le encanta, sí. Ahí se desinhiben, hacen uso de la palabra, tratan o practican a ser elocuentes y ahí. O sea que esa es mi
lo que enseño hoy en día. Aparte de enseñar guaraní. Y las obras que preparan los chicos son muy buenas, ¿eh? Sí. Con tu compañía, ¿no? Así es. Bueno, generalmente lo que me gusta es no usar obras ajenas. O sea, esa es parte propio, ¿no? Escribo libreto, escribo poemas, escribo también los chistes de que me surja así. Me gusta hacer comedias. No hago tanto ahora comedias chistosas porque tenemos que también aparejar el tiempo. Vivimos en un tiempo difícil. De que sí debemos hacer. El buen humor es parte de nuestra vida cristiana. Y anteriormente, cuando hice una decisión personal con Cristo en mi adolescencia, pensé de que esto tenía que terminar. Atletismo dejé y que ser bromista así, que no me iban a mirar bien la gente. Pensé que la vida cristiana era exactamente como lo que yo me imaginé, porque tenía una prima que me decía, ¿y qué vamos a hacer, Juanita? Y yo le decía, bueno, ya está convento, ya está ñamondé santo. Entonces, vamos al convento, vamos a vestirle a los santos y vamos a ser monja. Bueno, acortando la historia, mi prima llega a ser monja. Sí, con las dominicas estuvo. Yo entré como pupila entre las dominicas, luego vino un cambio entre ellos que ya podían dejar el hábito y particularmente servir a Dios, ¿sí? Bueno, pero me acuerdo cuando desde pequeña le decía a mi mamá, "Che monjana, yo voy a ser monja". ¿Y cómo es que llegas a conocer a Dios y eso es un cambio en tu vida? Sí, realmente. Tuve ese encuentro personal con Cristo porque yo le conocía al Cristo de la historia. A Jesús todos conocemos, pero de la historia que te cuentan y así va transmitiendo de generación o a generación. Pero de ahí a que yo haga un encuentro personal con Él, ¿cómo se entiende eso? He visto una película, mi madre, por supuesto, ya no estaba más. He visto una película que dice, yo presencié su gloria. Y he visto a un centurión romano, un soldado romano, un soldado raso, de que en la resurrección de Jesús, estando de guardia en el sepulcro de Jesús, él presenció la resurrección. Pero le tuvieron que agarrar a este soldado diciéndole ni una palabra porque va a caer mal a nosotros. Entonces, le tuvieron que convencer, so pena de muerte, de que si llegaba a hablar de que realmente Jesús resucitó acá, que él ni iba a comer más, es más, iba a morir. Entonces él guardó eso, pero le inquietaba tanto le inquietaba la curiosidad, que subió al aposento alto que habla la Biblia, donde hicieron la última cena con el Señor Jesús. Él sube en ese aposento porque sabía que le iba a encontrar a los discípulos de Jesús. Entonces él sube, pero al subir ahí, alguien estaba bajando. Era Jesús. Y con su manto, con esa túnica que él tenía, porque era la tradición de antes de vestirse así, de los judíos, le roza al centurión. Entonces, le hace un cruza así, y él sintió algo en su ser que no era normal. Era una emoción tan grande, pero tan grande, que él se dio cuenta que, ¿quién es este señor? Cuando se fijó, ya no le vio. Se dio cuenta que era el que resucitó, el que él vio. Él cayó desplomado con todo el guirirí que hubo en la resurrección de Jesús, porque hubo un impacto tan grande, ruido grande, un susto tremendo para ellos, de que él cae, pero la luz era tan fuerte que salía del sepulcro, pero que le vio a Jesús. De alguna manera él visualizó que este era el que habían crucificado anteriormente. Este centurión, por el hecho de que le rozó el manto de Jesús, a mí me tocó. Y yo quería que me toque a mí también. ¿Qué significa Dios en tu vida? Y hay algunos que dicen el todo, ¿verdad? Filosóficamente, cuando se habla de un todo así. ¿Qué significa para vos? Personalmente, mi papá.
Porque mi padre después falleció muy temprano también. Me vino tan bien saber que Dios es mi Padre y que Jesús es mi Señor y mi Salvador y que tengo un acompañante en la vida que se llama Espíritu Santo. Y qué importante es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Bueno, entonces, cuando hice ese encuentro personal, yo estaba debajo de ponele que un árbol, ¿sí? Estuve debajo de ese árbol y yo dije, Dios, yo quiero conocerte personalmente. Y así que no tuve ese discipulado como habitualmente, o alguna secta o algún grupo sectario que tiene que ir a discipularte en la casa. Bueno, hay ciertos que nosotros sabemos quiénes son los que golpean las casas para discipular, ¿verdad? Ojo, ¿qué tipo de doctrina es? Bueno, ahí acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador y empieza el problema en casa. Claro, porque me di cuenta y no aceptaban y sí, y un porque me camino di largo, cuenta de que realmente al entrar Jesús en mi vida hubo un cambio radical. Claro. Pero hubo cosas en que tenía un proceso que hasta ahora arrastro. Yo tengo que andar conversando con mi Señor, Vamos orando. a dejar eso Sí, para otra ocasión. ¿cómo no? Nuestro tiempo ha terminado ya y queremos conocer otra faceta de la vida de Juanita en otro tiempo, en otro momento. Gracias por compartir con nosotros. Que Dios siga bendiciendo tu vida y que siga tocándote de manera especial. Muchísimas gracias, Guzmán. Lo tomo y recibo. Esa es una bendición muy especial, ¿eh? Es una palabra profética también, ¿sí? Tenemos que bendecirnos. Y yo quiero decir también, Guzmán, muchas gracias por esta oportunidad, porque eso es lo que a mí me gusta, llegar a la gente, compartir con ellos, de alguna u otra manera. Y a ti que te digo, amiga querida y amigo, sin Jesús en tu vida no va a tener mucho valor, así como tú estás pretendiendo. Que Dios te bendiga y te ayude a hacer un encuentro personal con Jesús. Vale la pena, te digo por experiencia. Hasta pronto. Guzmán, gracias. Gracias.